acusó a la FIFA de favorecer a Argentina para que ganara el torneo. And we have our president of Mexico. $1 millón de pesos por ver a México contra Corea del Sur. Sí, me invitó también aquí a que viniera. No. Vos, es un asco, es un asco. México debería comprar la Copa del Mundo. Esta es la mejor oportunidad para que México tenga su primer mundial. Como sabrán ustedes, mis hermanos, apenas el día de ayer se reunió lo que fue el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y la presidenta de México. I have never seen anything like it. We've had a tremendous relationship, working relationship with Canada. We have our Prime Minister of Canada there, and we have our President of Mexico. And we've worked closely with those two countries and... Para comenzar, era algo que había pasado muchísimo tiempo, 10 meses y fracción, que a pesar de que México es el máximo socio comercial de Estados Unidos, no se habían visto, no se había dado la reunión. Se esperaba que fuera una reunión muy tensa entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México. Había mucha expectativa y derivado de esto, mucha gente decía que iba a pasar lo peor, que iban a hacerle un desliz a la presidenta de México, y afortunadamente no pasó nada de eso. Es decir, por un lado, por el lado de México estuvo muy bien controlado. ¿Por qué? Porque lejos de verse en un escenario completamente en el cual estuviera bajo el control de Estados Unidos, es decir, una reunión como la que tuvo Zelensky en la oficina oval y todo ello, pues no fue una reunión así, sino que el gobierno de México trató la forma de que esto fuera lo más neutral posible, un terreno neutral, y para esto cabe mencionar que utilizaron el foro del mundial. Cabe mencionar que por un lado se le vio un tanto tensa a la presidenta de México al principio, posteriormente ya fueron un poco más de risas, todo eso cuando pasa el presidente de Estados Unidos propiamente a ver lo de las pelotas para los equipos del mundial. Pues en su momento se ve que el presidente no ni siquiera voltea a ver a la presidenta de México, no la saluda, pero posteriormente ya que estaban en el palco y los empiezan a tomar, se fue tranquilizando todo. Entre risas y carcajadas, así fue como el día de hoy Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, vivieron el sorteo del mundial en Washington DC. Sí, como pueden ver, los dos mandatarios estuvieron juntos sentados durante el evento. Se dice que hay una invitación para que la presidenta de México asista a Washington, y lo mismo, una invitación para el gobierno de Estados Unidos, para el presidente Trump, para que visite México. Hablamos de muchos temas y quedamos de seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva. ¿Lo invitó a México? Sí, me invitó también aquí a que viniera a Washington nuevamente. Ya acordaríamos una fecha. Este video no se va a tratar tanto de ese tema, es decir, un poco de geopolítica, pero vamos a hablar más sobre el tema deportivo, y es qué pasaría si México comprara su primer mundial. Sin embargo, aquí hagamos una pausa porque seguramente estarán diciendo ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué estás hablando el día de hoy? Pues resulta ser que eso lo vimos justamente en el mundial pasado, justamente en Qatar 2022. Argentina sale campeón del mundo después de una serie de muchas irregularidades donde se vio justamente cómo estaban apoyando, tratando de impulsar que Argentina llegase al final. Todo esto de la mano de 5 penales en 7 partidos, es decir, casi un penal por cada partido. Derivado de eso hubo mucha polémica y mucha gente decía que, bueno, Argentina había comprado la Copa del Mundo porque había muchas señales. Ahorita les voy a estar contando todas las señales que hubo y ustedes me van a decir en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto. Sin embargo, en el día de hoy les podría decir que, ok, México, tenemos que ser realistas, no tiene la mejor selección de toda la historia, no tiene un crack de talla mundial que pueda llevar a México hasta las últimas instancias, no tenemos el mejor nivel futbolístico actualmente, y eso nos lleva a pensar que sería muy complicado que México llegue a cuartos de final o a semifinal o incluso gane un mundial con la selección que tiene actualmente. Así que ya está descartado eso. Pero ¿qué pasaría si por el otro lado tomáramos el ejemplo de algunos países que hicieron cosas para llegar a la final, para avanzar en su propio país, para quizás ganar una Copa del Mundo? Y aquí la pregunta más interesante sería ¿cuánto cuesta una Copa del Mundo? El sorteo del Mundial 2026 fue la prueba de que aquí no importa quién juega mejor, importa quién deja más dinero, y esto ya no es fútbol. Este sorteo no fue una ceremonia, fue una subasta silenciosa. Y es que no me malentiendan, esta es la mejor oportunidad que tenemos en los últimos años, y cabe mencionar que va a pasar muchísimo tiempo para que tengamos una oportunidad como esta. México es sede mundialista por tercera ocasión. El Estadio Azteca se va a convertir en el único estadio en albergar 3 mundiales, y además de eso la afición mexicana es una afición que siempre apoya, que siempre está pendiente y que por lo tanto siempre nos invitan a los mundiales, porque cabe mencionar que México maneja muchísimo dinero. Es por eso que el día de hoy te voy a mostrar algunos ejemplos de países con los cuales hubo escándalos, irregularidades, cosas por las cuales en su momento y hasta día de hoy se sigue diciendo que compraron la Copa del Mundo. Y punto número 2, si México pudiera hacer eso, ¿y qué pasaría en todo el ámbito nacional? Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú
déjame saber en la parte de los comentarios si crees que en alguno de los mundiales que te ha tocado ver hubo irregularidades, algún país compró en la Copa del Mundo o hizo algún trueque para avanzar en el mundial, y si crees acaso que esta es la mejor oportunidad de México para avanzar a un puesto en el cual nunca ha avanzado en un mundial de fútbol. ¿Listos? Comenzamos. ¿Y vos cuántas copas tenés, che? Uno de los mundiales más polémicos de la historia. Se dice que la Copa del Mundo del 2022 fue comprada por Qatar y que estuvo llena de corrupción. En el 2010 la FIFA estuvo a punto de decir qué país organizaría la Copa del Mundial del 2022. Hasta este punto creo que todos coincidimos en que el fútbol, lo cierto es que es un deporte que muchísimos amamos, que es uno de los deportes o el deporte reinante en todo el mundo. Pero lo cierto también es que la Copa del Mundo ya no es un tema futbolístico, sino es un tema de negocio. Es decir, en palabras sencillas, el mundial es algo que mueve economías, que mueve industrias, que mueve apuestas, que mueve una cantidad infinita de dinero, y que con cada edición que va pasando del mundial sigue aumentando su poder, sigue aumentando su tamaño, y todos sabemos que en todo negocio jugoso debe de haber cosas en las cuales se haga corrupción, se hagan cosas las cuales hagan que en su punto algunas personas salgan beneficiadas. Y es que, como diría Pancho Villa, nadie soporta un cañonazo de 50,000 pesos. Lo cierto es que es obvio que va a haber casos de irregularidades verificadas, arbitrajes escandalosos, sobornos documentados, favores políticos, y en otros casos son conspiraciones no probadas pero muy extendidas, como la de Qatar 2022. Sin embargo, el último mundial será el único escandaloso, el único que dejó entrever y que mucha gente dijo es que ese mundial está regalado, o será acaso que ha pasado en otras ocasiones de la historia de los mundiales. Para esto comencemos con Mussolini en el año de 1934 en Italia. Seguramente has escuchado sobre la migración italiana a Argentina. De hecho, en el país sudamericano muchos dicen que son descendientes de los italianos. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que de tal palo tal astilla? De hecho, por ese año ninguno de nosotros había nacido. Sin embargo, antes de la Segunda Guerra Mundial se celebró la Segunda Copa del Mundo en el año de 1934, esto en la Italia de Benito Mussolini. Y un dato interesante es que esta es conocida como la primer Copa del Mundo comprada de toda la historia. La explicación es muy sencilla. Benito Mussolini necesitaba mostrar músculo y necesitaba mostrar al mundo que Italia era poderosa. De esta forma, no solamente hizo el mundial en su país, sino que hizo todos los esfuerzos necesarios para que su selección ganara esa Copa del Mundo. De hecho, historiadores aseguran que el gobierno de Mussolini intervino y presionó a los árbitros para favorecer a Italia. Esto de hecho ni siquiera lo estoy diciendo yo, sino que puedes leerlo en un artículo del portal Resumen. El caso más evidente fue el del partido de cuartos de final contra España, donde el árbitro anuló 2 goles legítimos de los españoles y dio por válido un gol italiano precedido de una falta. De hecho, la ayuda arbitral fue tan descarada que la terna arbitral suiza de ese encuentro fue sancionada de por vida sin volver a pitar internacionalmente. Poco después, en la final contra Checoslovaquia, Mussolini estaba presente en el palco. Y si hasta este momento estás diciendo que estoy loco y que estoy inventando las cosas, pues debes de saber que el mismo árbitro sueco Ivan Eklund incluso realizó el saludo fascista antes del inicio del partido, y como era de esperarse, Italia se coronó campeona en un torneo claramente manipulado por el poder político. Incluso el propio jugador Luis Monti confesó años después que temía por su vida si Italia perdía, ya que habían sido amenazados de muerte en caso de no ganar. Así que desde el inicio de los mundiales se demostró que la Copa del Mundo estaba a la venta al mejor postor, y que más que un juego de 11 contra 11 era una pelea de poder entre países. El gol fantasma en Inglaterra del año 1966. Y sí, para el año de 1966, Inglaterra, el país que había organizado las reglas del fútbol moderno, aún no había ganado su primer Copa del Mundo. En ese punto entendieron que si 11 jugadores no eran capaces de ganar una Copa del Mundo, la corona debía ayudar. Fue así como Inglaterra organizó el mundial de ese año, y obviamente también surgieron acusaciones, aunque menores en comparación a las escandalosas del año de 1934 en Italia. Por ejemplo, en cuartos de final, el capitán argentino Antoni Ratín fue expulsado bajo circunstancias confusas en un partido tenso contra los ingleses, lo cual derivó en teorías de que sacaron a Argentina del camino, todo esto deliberadamente para dejarles el paso a los ingleses. De hecho, esta expulsión polémica motivó a la FIFA a introducir las tarjetas amarillas y posteriormente la roja. Sin embargo, la polémica más famosa ocurrió en la final de Inglaterra contra Alemania Federal, es decir, en el tiempo extra había un empate de 2-2 en el marcador. Fue entonces cuando un disparo inglés rebotó en el travesaño y picó cerca de la línea de gol. Fue entonces cuando el árbitro suizo consultó con su asistente soviético, quien indicó que el balón había entrado, concediendo a Inglaterra el célebre y conocido como el gol fantasma que le dio la ventaja. De hecho, hasta el día de hoy las repeticiones generan dudas sobre si el balón cruzó totalmente la línea. Llegó el gol más polémico de la historia. La pelota no entró del todo, pero el árbitro lo cobró igual.
Ese gol cambió el destino del partido. Inglaterra ganó 4-2 y fue campeón del mundo por primera vez. De esta forma, Inglaterra ganó 4-2 y se proclamó como campeona, mientras que la prensa alemana habló del robo. Sin embargo, hasta este punto todo fueron teorías conspirativas, ya que no hay evidencia de sobornos en el año del 66. Sin embargo, por muchos años se habló de que la Copa del 66 estuvo arreglada para los ingleses. Dictadura argentina en el año de 1978. Y sí, para el año de 1978 Argentina jugaba bien, pero aún no lograba ganar ni un solo mundial, cosa que por ejemplo ya había logrado Uruguay. Sin embargo, en este punto se repitió algo que había pasado anteriormente, y sería que igual que con Italia e Inglaterra, el país anfitrión ganaría el mundial. Y hasta este punto debes de saber que el problema en Argentina era que ese país llevaba 2 años bajo una dictadura militar, y como era de esperarse, al igual que con Mussolini, los generales vieron en la Copa del Mundo una oportunidad propagandística para mejorar la decadente imagen del régimen de Jorge R. Videla. De hecho, debes de saber que por ese entonces hubo una brutal represión de la guerra sucia. De hecho, se podría decir que ese fue el primer Qatar de Argentina, pues hubo quejas sobre pésimos arbitrajes, los cuales favorecían a Argentina, y sobre todo el recordado partido de Argentina 6-0 sobre Perú, lo cual por diferencia de goles contra Brasil les permitió llegar a la final. Todo esto según información de Vice y Diplomacia Activa. En 1978, gracias al dictador que tenían Jorge Videla, que sobornó y obligó a los árbitros a darle cierto sesgo en los partidos a Argentina. Y el Mundial de 1986, la famosa mano de Dios de Maradona, que metió el gol con una mano y no se lo anularon. Sin embargo, hasta este punto muchos dirán que todo esto no es cierto. Sin embargo, lo cierto es que antes del partido decisivo frente a Perú, el dictador argentino Videla, acompañado del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, visitó el vestuario peruano, y varios años después los jugadores peruanos relataron las amenazas del dictador. Algunos decían que amenazó a las familias de los peruanos y otros decían que sobornó a algunos peruanos. Todo esto para dejarse ganar. Por ejemplo, el exjugador peruano José Velázquez dijo, y cito textualmente: hubo presión del gobierno peruano hacia el equipo y de los directivos hacia el técnico. Todo esto para favorecer a Argentina. Todo esto según información del portal Vice. Incluso acusó públicamente a 6 de sus compañeros de haberse vendido antes del partido, incluso el portero Ramón Quiroga. Incluso todo esto llegó tan alto que Ramón Quiroga, es decir, el portero de ese entonces, inició acciones legales por difamación, y esto no lo estoy diciendo yo, sino que ustedes mismos lo pueden leer en el portal de Vice. Hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. 2 circunstancias concurren a ese efecto: la iniciación de un evento deportivo en escala internacional, como lo es este Campeonato Mundial de Fútbol 78. Otras teorías hablan del envío de enormes cantidades de grano de trigo argentino al Perú, además de un crédito de $50 millones como recompensa por acceder al resultado abultado. Otras teorías mencionan que Argentina descongeló activos financieros peruanos como parte del trato. Incluso un ex senador peruano denunció que en el marco de la siniestra Operación Cóndor, la dictadura argentina aceptó presos políticos peruanos, todo esto para encarcelarlos en Buenos Aires a cambio de ganar ese partido. Sin embargo, todo eso son teorías, porque hasta el día de hoy no hay nada 100% confirmado. Sin embargo, lo que sí es verdad es que el dictador Videla le entregó la copa en persona al capitán Daniel Pasarela, además de que utilizó el triunfo para desviar la atención de las violaciones a derechos humanos hechas en su administración, ya que después de eso ningún argentino se acordó de los atropellos. En palabras del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el cual fue sobreviviente de la dictadura, dijo, y cito textualmente: durante la final en el Monumental se escuchaban los gritos de gol de Argentina, tanto de los prisioneros torturados como de los torturadores. La dictadura usó el fútbol para distraer, mientras a metros del estadio seguían las ejecuciones. Un símbolo que nos identifica en todo el mundo, el símbolo del Mundial de Fútbol 78 en Argentina. Corea-Japón 2002. Ahora, nuevamente un país anfitrión utilizaba su localía para mostrar los dientes, y es que de una forma muy misteriosa, la modesta Corea del Sur llegó hasta la semifinal, dejando atrás a potencias europeas. Todo esto como si se tratara de David contra Goliat, y con el paso de los años ha quedado claro que fueron favorecidos por decisiones arbitrales escandalosas, especialmente en octavos de final contra Italia y en cuartos de final contra España. De hecho, por si no lo recuerdas, ante Italia, el árbitro ecuatoriano Byron Moreno expulsó injustamente a Francesco Totti, invalidando el gol italiano en tiempo extra y cobrando un penal dudoso a favor de los surcoreanos, que acabaron ganando. Más tarde, frente a España, el egipcio Gamal Al-Gandour anuló 2 goles válidos a España, uno por una supuesta falta inexistente y otro por un balón que, según las repeticiones, claramente no había salido del campo antes del centro de gol, llevando el partido a penales, en los que Corea del Sur triunfó. Ante eso, Joseph Blatter, el director de la FIFA en ese entonces, admitió que hubo errores humanos. Sin embargo, negó
alegó conspiraciones. Años más tarde, durante el escándalo del FIFA Gate del año 2015, medios italianos como por ejemplo el Corriere dello Sport afirmaron que se confirmaron las sospechas de que la FIFA amañó partidos para favorecer a Corea del Sur en el año de 2002. Pero ¿cuál era la finalidad de ayudar a Corea del Sur? Pues la respuesta es sencilla: consolidar el mercado del fútbol de Asia, y a diferencia de otros casos de corrupción, el árbitro Byron Moreno años después sería arrestado por delitos de narcotráfico, lo cual empañaría aún más su imagen. Sin embargo, la FIFA no halló pruebas directas de soborno, así que a veces no es necesario ni siquiera comprar toda la copa, basta con comprar a los árbitros y seguir avanzando en la justa deportiva. 신랑도 신부도 미국 하객들도 결혼식은 안중에도 없었습니다. Pelea por la sede Alemania 2006. Aquí nuevamente Italia ganó el mundial ante una polémica expulsión de Zidane luego de que el jugador italiano ofendiera a Zidane. Sin embargo, ese es otro tema. Aquí el problema fue que Alemania obtuvo la sede en lugar de Sudáfrica. Y es que te doy contexto. Por ejemplo, en el año de 2015, la revista Der Spiegel reveló que el comité de la candidatura alemana dispuso una caja negra de 6.7 millones de euros financiada por el entonces jefe de Adidas. Todo esto para comprar votos de delegados asiáticos de la FIFA, esto en la elección de la sede. Fue así como Alemania le ganó la votación a Sudáfrica por un estrecho margen en el año 2000. De hecho, más tarde con la investigación se sugirió que el dinero oculto fue utilizado para inclinar la balanza a favor de Alemania. De esta forma, la fiscalía alemana abrió una investigación por posible fraude y evasión fiscal relacionados con estos pagos ocultos, implicando a figuras legendarias como por ejemplo Franz Beckenbauer. Y aunque obviamente negaron los hechos, la propia Federación Alemana reconoció irregularidades en un pago multimillonario a la FIFA en el año de 2005, cuyo destino final sería dudoso. En ese caso, Alemania influenció quedarse con la sede del mundial. Sin embargo, también hay teorías que apuntan a que Italia ganó el mundial porque venía de destapar el escándalo de Calciopoli, una red de corrupción en su liga doméstica. Fue así como ganar el mundial supuso un bálsamo para la afición. Así podemos ver que el mundial es un negocio tan enorme que sería muy infantil creer que hasta día de hoy se trata solamente de un juego de 11 contra 11. Y es que lo cierto es que gobiernos, empresas, organizaciones y muchas personas desean una parte del pastel. Rusia 2018 y Qatar 2022. En este punto los gobiernos ya se habían dado cuenta que el negocio no está en ganar la Copa del Mundo, sino en ser sede mundialista. Y es que comencemos porque la FIFA en el año de 2010 otorgó los mundiales de 2018 a Rusia y 2022 a Qatar. En ese punto el escándalo fue que también se descubrió que hubo sobornos masivos a dirigentes para asegurar esos votos. Sin embargo, el problema también fue que por ese entonces Estados Unidos también quería ser sede del mundial. Sin embargo, no se lo dieron y es ahí donde empezó todo el problema. Y esto fue porque Estados Unidos echó a trabajar su Departamento de Justicia, el cual logró documentar pagos ilícitos a miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA por parte de emisarios catarís y rusos. En el caso de Qatar, por ejemplo, se mencionan pagos de varios millones de dólares a determinados directivos de la FIFA y a confederaciones a cambio de su apoyo. De hecho, el propio expresidente de la Conmebol, Julio Grondona, habría recibido un soborno de $1 millón por votar a favor de Qatar en el año 2022. Esto obviamente llegó hasta los tribunales de Estados Unidos en el famoso FIFA Gate. Fue así como varios exdirigentes de la FIFA fueron condenados o se declararon culpables de fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa por estos hechos. Mientras que en el caso de Rusia 2018 ni siquiera tengo que explicarles que no fue la excepción, porque de hecho hasta se habló de ayudas en la cancha. Todo esto porque la selección rusa, a pesar de no contar con grandes futbolistas, llegó hasta cuartos de final jugando en casa. El escándalo fue tal que en pleno mundial se hablaba de posible dopaje, esto porque los jugadores rusos pues prácticamente nunca se cansaban. Debido a esto, la FIFA investigó a algunos futbolistas rusos por sustancias prohibidas, aunque finalmente no se anunciaron sanciones por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, no podemos olvidar que también por ese entonces pasaba un momento político importante en Rusia, pues Vladimir Putin estaba poniendo a Rusia en el mapa nuevamente y unos 3 años atrás había lanzado sus primeros ataques contra Ucrania, de tal forma que muchos países usan los mundiales de fútbol para limpiar su imagen mundial, todo esto en momentos críticos. Incluso Qatar 2022 fue criticado por Amnistía Internacional como el mundial de la vergüenza, tanto por ganar la sede como por las voces que decían que le entregaron el mundial a los argentinos y a Messi. Y es que hablando de Messi y Argentina, todos sabemos que le regalaron 5 penales en 7 partidos, casi un penal por partido, algo que de hecho ni siquiera Mussolini se atrevió a hacer. Alvarez again, putting it in deep, and the header is over. Going to decide.
En palabras sencillas, ningún campeón del mundo había ganado con tantos penales. De hecho, basta con ver el penal sancionado en la semifinal contra Croacia, cuando Álvarez chocó con el portero croata y le pitaron un penal a Argentina. O más impactante aún, en la final cuando le marcaron penal a favor de Argentina. Todo esto según una falta de Dembélé sobre Di María, a lo cual hasta los argentinos dijeron que no era penal. No, déjate de joder. No sé. No. Vos, es un asco, No, capaz es un asco, este mundial es un asco. Es un asco. Y sí, todo esto en pleno mundial del VAR. Así como el árbitro Simon ni siquiera revisó la jugada. Todo esto como si la instrucción hubiera sido: ustedes argentinos lleguen hasta el área chica y ahí nosotros les vamos a dar penales. Todo esto para que ustedes sean los que avancen. Y sí, suena muy chistoso, sin embargo, de hecho no lo es tanto. Y es que no solamente fue eso, sino que los argentinos empujaban y jugaban sucio y nadie les decía nada. Sin embargo, al rival al más mínimo contacto les marcaban falta. Y esto ni siquiera lo estoy diciendo yo, solamente basta con ver las repeticiones. Incluso los jugadores y la prensa internacional se quejaron y nadie hizo caso. Por ejemplo, medios croatas insinuaron una conspiración diciendo: miren cómo la FIFA favorece a Messi. Si ya decidieron darle el trofeo a Leo Messi, dénselo ya. Esto fue publicado en portales como por ejemplo Jutarnji y 24 Sata. En el caso de jugadores, por ejemplo Luka Modric declaró que el penal contra Croacia no fue, calificando al árbitro italiano Daniel Orsato como uno de los peores, un desastre. Por su lado, el portugués Pepe lanzó una grave acusación contra la FIFA y dijo sentir arrogancia del árbitro y sugirió que había un plan para que Argentina saliera campeona, mencionando que Argentina será campeona ahora. Nos pusieron 5 árbitros argentinos, ya que no podemos olvidar que Cristiano Ronaldo no es el consentido de la FIFA y que si Portugal avanzaba, muy seguramente se vería las caras con Argentina. El día que Marruecos eliminó a Portugal del Mundial, Pepe dijo que la culpa la tenía Messi. Pepe acusó a la FIFA de favorecer a Argentina para que ganara el torneo. Según Pepe, el organismo estaba armando todo para que Messi y Argentina se coronaran campeones del mundo. Otro portugués, es decir Bruno Fernández, dijo lo siguiente: es inaceptable que un árbitro argentino nos pitara hoy, insinuando un conflicto de intereses. En Francia también pasó lo mismo. La derrota en la final desató reclamos masivos, es decir, un grupo de aficionados franceses inició una petición formal en la plataforma Mes Opinions. Todo esto para repetir la final, alegando que el arbitraje de Marcignac fue totalmente vendido. Y es que la selección francesa de hecho era la más poderosa del mundo en ese entonces. Contaba con una generación dorada llena de cracks que solamente perdió un partido contra Túnez. Lo cierto es que se recabaron más de 200,000 firmas respaldando esta solicitud solamente pocos días después de la final. Y es que los argumentos señalaban supuestos errores graves, como por ejemplo que nunca hubo penalti por la falta de Di María, que también hubo una falta sobre Mbappé en el segundo gol argentino, calificando a los franceses en el partido como un robo total, diciendo que le regalaron el mundial a Argentina. Todo esto según el portal Cadena Ser. También se mencionaba una posible invasión del campo de suplentes argentinos antes de un gol y criticaban al arquero Dibu Martínez por no jugar limpio en la tanda de penales. Y si bien es cierto que estas quejas no prosperaron a nivel oficial, reflejan el sentimiento de una parte de la afición francesa de que la final estuvo condicionada por favorecer a Messi y compañía. En el caso de México, el periodista mexicano Álvaro Morales de ESPN se volvió viral al asegurar que el mundial estaba comprado para Argentina. Todo esto diciéndolo incluso antes de la final, mencionando que quieren que Messi sea campeón y que la Copa del Mundo estaba armada para la albiceleste. Como pruebas, mencionó que Argentina tuvo el camino más sencillo, enfrentando a selecciones de menor ranking, además de que subrayó los penales polémicos. Otro penal que se le marca a Argentina que no era penal. Otros incluso mencionaron que el técnico de México en ese entonces, es decir, el Tata Martino, entregó el partido ante Argentina que quedaría 2-0 y que pudo haber dejado fuera a Argentina, porque cabe mencionar que venían de perder contra Arabia Saudita y una derrota contra México los dejaba prácticamente fuera. Sin embargo, México perdería ese partido y curiosamente más tarde, el Tata Martino sería llamado al Inter de Miami para trabajar con Messi como técnico, llevando al Inter de Miami a ganar 2 títulos seguidos. Por si fuera poco, no podemos dejar pasar por alto la relación entre Infantino y Messi. Pero unos fuera del lugar que le marcan a Holanda, güey, como 2 o 3, pero descarados, güey, descarados, o sea, que habilitado por 5 metros el jugador de Holanda y se iba solo y fuera del lugar para, así, güey, o sea, algo que dices, no mames, güey. Además de la mano de Dios. Sin embargo, lo cierto es que de todo lo que te vengo comentando, pues todo eso no dejan de ser más que teorías conspirativas, porque lo cierto es que nada de eso se ha confirmado. Sin embargo, no deja de ser muy sospechoso. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todos estos países. Y hasta este punto te estarás preguntando qué tiene que ver todo eso con México, y deja que te lo cuente rápidamente.
Número 2, la mejor oportunidad de México para ganar su primer Copa del Mundo. Con la guita que tenés, mexicano, te encantaría comprar la Copa del Mundo, te encantaría comprar los Libertadores que tenemos. De hecho, este año de 2026 será histórico, será el primer país, en este caso México, que logra hacer 3 mundiales. También el Estadio Azteca se convertirá en el estadio más mítico, el templo del fútbol, en el cual ha habido 3 mundiales. Eso no ha pasado en ningún otro país del mundo. Sin embargo, lo cierto es que tenemos que decir que de hecho este mundial no es de México ni es de Canadá. El mundial es de Estados Unidos. Sin embargo, le compartió algunos partidos a México y a Canadá por temas geopolíticos y de integración, que de hecho es otro tema muy aparte. Sin embargo, lo más importante sería saber por qué esta es la mejor oportunidad que tiene México para ganar por fin su primer Copa del Mundo. Bueno, bebés, pues ya compramos la corona de Miss Universo y ahora falta que todos los 133 millones de mexicanos que demos un dinerito para comprar ahora el mundial. Y es que no podemos dejar pasar por alto que es un mundial en casa, que van a pasar muchas décadas para que México pueda volver a organizar un mundial. Tenemos una de las peores selecciones en toda la historia. No tenemos ni a un solo crack de talla mundial, es decir, si jugamos limpio como lo hemos hecho toda la historia, lo cierto es que con mucha suerte vamos a llegar apenas a cuartos de final. Sin embargo, si ya sabemos que los 11 jugadores no son capaces de ganar, ¿por qué no hacemos como los países que te acabo de mencionar, los cuales aprovecharon su localía para avanzar en ese mundial? De hecho, esta idea puede que parezca muy descabellada, pero no imposible. Para empezar, veamos el grupo que le tocó a México, es decir, el grupo A. Sí, a México le toca inaugurar el mundial, y eso que ni siquiera es nuestro mundial. La razón porque hay millones de mexicanos que están dispuestos a pagar miles de dólares por un asiento en el Estadio Azteca. $1 millón por ver a México contra Corea del Sur. Sí, lo estás escuchando bien. La locura del Mundial 2026 ya explotó en México. Y ESPN reporta que en plataformas de reventa los boletos para el México contra Corea en Guadalajara están llegando a cifras absurdas. $1 millón el más caro y $100,000 el más barato. Y es que para comenzar veamos los países que le tocaron a México en su grupo, y estamos hablando de Sudáfrica, Corea del Sur y Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda, dependiendo cuál gane de estos últimos 4. Y es que con todo respeto y sin afán de demeritar a nadie, como diría el Dibu, sería easy, y aunque todas las selecciones son buenas y por eso están en el mundial, y aunque México está jugando peor que nunca, la verdad es que nunca en la historia nos había tocado un grupo tan sencillo. De hecho, muchos mexicanos están diciendo que ahora México debe de llegar al 5º partido. Sin embargo, la verdad es que ahora con más equipos, lo menos que se podría celebrar sería que al menos lleguen a cuartos de final aprovechando la localía. Y es que lo cierto es que se ve que México nunca le ha metido suficiente dinerito a todo este certamen, porque si vemos el ejemplo de otros países, tenemos que Estados Unidos, cuando le tocó el mundial en su país, llegó a octavos en el año del 94, Corea del Sur llegó hasta semifinales en el año de 2002 y Rusia llegó a cuartos de final en el año 2018. Y es que seamos sinceros, tenemos a la peor selección de la historia reciente. Es imposible que esta selección, que no puede ganar a Colombia, Ecuador o Corea del Sur, el día de mañana sea la campeona del mundo. El mismo Matador Hernández declaró realista que México no tiene posibilidades de ganar el mundial de 2026 por pura calidad futbolística. Sin embargo, antes de comenzar con todo esto, debes de saber que esto solamente es una hipótesis, solo es algo que nos estamos imaginando. Sin embargo, a ver, pensemos que alguien en México le dice a la FIFA, a ver, ¿cuánto quieres? ¿Se imaginan lo que pasaría si el día de mañana milagrosamente los 11 jugadores mexicanos jugaran como si fueran Pelé y comenzaran a pasar a cuartos y a semifinales? ¿Se imaginan cuánto subiría la popularidad del gobierno actual? ¿Se imaginan que igual nos regalen penales en octavos, en cuartos o en semifinales? ¿Saben cuánto dinero generaría eso? ¿Se pueden imaginar cuánto inflaría eso la moral mexicana? ¿Se imaginan la euforia colectiva de 135 millones de mexicanos más otros 40 en Estados Unidos? De hecho, México ya es potencia en turismo, ya es potencia en gastronomía, ya es potencia cultural, se encuentra entre las 15 potencias económicas mundiales, es el país más influyente de habla hispana, es una potencia industrial, potencia automotriz, potencia musical, potencia en doblaje, potencia en creadores de contenido, potencia en box, pero ¿sabes qué nos falta? Sí, un mundial. De hecho, los mexicanos sabemos ser campeones, ya hemos sido campeones sub-17 2 veces. Y es que aquí surge una duda, ¿qué tal que no hemos avanzado en el mundial? No porque seamos malos jugando fútbol, sino porque de hecho no hemos hecho trampa. Y es que a día de hoy, seamos francos, México necesita mucho más, muchísimo más que fútbol para ganar el mundial. Sin embargo, todo es posible, y más cuando se trata de un mundial de fútbol. Sin embargo, la pregunta no es esa. La pregunta realmente importante sería, ¿eso queremos los mexicanos? Deja que te ponga en contexto. Hace 4 años Argentina
estaba en crisis. En ese entonces les preguntaron en la calle a los argentinos: ¿qué prefieres? ¿Que se mejore la economía de Argentina o que ganemos el mundial? Y ellos respondieron masivamente que ganemos el mundial, que la economía nosotros vemos luego cómo la arreglamos. Y sí, hasta este punto son campeones del mundo, pero la economía nunca se arregló. Así que ahora que ya saben todo eso, yo les preguntaría: ¿qué prefieren? ¿Que se arreglen los problemas del país o que ganemos nuestro primer mundial? Y es que lo cierto es que una Copa del Mundo es carísima. ¿Estarías dispuesto a meter a tu país en una crisis que durará décadas? ¿Qué prefieres? ¿Que tus hijos y nietos vivan bien o que tengas una Copa del Mundo? ¿Estarías dispuesto a comprar una Copa del Mundo a cambio de que el dólar no valga mañana 20 pesos, sino 1000 pesos mexicanos? ¿Estarías dispuesto a que mañana no tengas nada de dinero, pero puedas presumir que eres campeón del mundo? ¿Cambiarías acaso todo lo que en México es grande a día de hoy por una Copa del Mundo? Así que hasta este punto del video me encantaría conocer tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Valdrá la pena hacer un esfuerzo por tener una Copa del Mundo? Si a ustedes les preguntaran: ¿qué prefieres? ¿Que el día de mañana México entre en una recesión, en una crisis? ¿Que el día de mañana el peso ya no valga 20, sino que valga 1000, 2000 pesos? ¿Que el día de mañana todo empeore en el país, pero vas a poder decir que eres un campeón del mundo? ¿Ustedes qué preferirían? De hecho, al momento que estoy grabando este video, algunas personas en redes sociales están diciendo que de hecho México ya está comprando esto. ¿Por qué? Porque le tocó un grupo muy sencillo, algo que nunca nos había tocado, y algunas personas están diciendo: así como pasó en el Miss Universo, va a pasar ahora con el Mundial. Pero la pregunta más interesante sería saber si eso es una realidad o será acaso que otro país ya se nos adelantó. Déjenme saber en la parte de los comentarios ustedes qué opinan sobre esto. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo, recuerden que todos somos hermanos y nos vemos obviamente en el Mundial del siguiente año. Pongan en la parte de los comentarios en qué lugar o hasta qué posición va a llegar México. A octavos, no va a pasar de fase de grupos, cuartos, semifinales, va a ganar la Copa del Mundo. Déjenlo saber en la parte de los comentarios. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.